Perfecto. Bien, bueno, primeramente saludar a todos los presentes, a todos los colegas, estudiantes que nos están acompañando desde diferentes partes de Latinoamérica. Hay participantes desde Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador. Hay una gran variedad de participantes, ¿no? Y una gran expectativa también por el curso que se va a dictar en estos 4 fines de semana. Es un curso bastante amplio, bastante extenso, es un contenido bien preparado por parte de la persona del doctor Genner Villarreal, ¿no? El doctor Genner Villarreal es el docente de este curso de análisis y diseño sismo resistente, el cual lo va a trabajar acompañando con el programa SAP 2000. Bueno, muchos tal vez de los participantes ya lo conocen al doctor, tanto bueno, por la calidad de docente que es a nivel Latinoamérica. Es un docente muy reconocido, ¿no? Es bastante, acá al menos en nuestro medio se lo reconoce bastante, ¿no? Por la parte del sismo. Y bueno, agradecemos nosotros principalmente al doctor por haber aceptado la invitación de participar no solo del curso, sino también de la especialidad en estructuras, que este sería el sexto módulo, ¿no? De la segunda especialidad en estructuras. Bueno, doctor, entonces creo que con eso estamos listos para comenzar el curso. Cualquier cosa, igual voy a estar, si alguien tuviera alguna consulta o duda sobre la inscripción, porque hay algunos todavía que tal vez quieran inscribirse, lo pueden hacer mediante el chat. Tal vez les puedo dejar acá el número de la empresa para que se puedan contactar mientras el doctor va realizando la explicación de los contenidos y demás. Muy bien. Por favor, ahí le comparte, correcto. Mi apreciado colega Freddy Sosa. Debo primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que me da de compartir conocimientos con todos y cada uno de ustedes. Es para mí un placer trabajar con la empresa Ingeniería Capacitaciones y seguir aportando a la ingeniería estructural y sismo resistente de Latinoamérica. Vamos en el curso a desarrollar distintos tópicos, vamos a ingresar con la parte sismológica, es decir, un curso completo. Vamos a ir con los daños estructurales, criterios de modelación estructural, vamos a ver un poco de predimensionamiento, un poco de metrado, vamos a ir al análisis sísmico-estático, análisis sísmico-dinámico, también vamos a hacer el análisis tiempo-historia. Asimismo, vamos a realizar lo que es el efecto de la interacción sobre estructura, tanto la parte estática como parte dinámica, y vamos a abarcar el código peruano, la E030, aprobada en el 2018, y también el Código de Bolivia del año 2018, ¿no? El Código de Bolivia 2020 se está pensando en un curso especial solamente de este código. Ya después ya se enterarán a través de la empresa Ingeniería Capacitaciones. Entonces, de mi parte, el agradecimiento al ingeniero Freddy Sosa por la invitación para ser parte del staff docente de este programa de especialización que está refrendado por universidades de alto impacto en Bolivia y en Latinoamérica. Y a ustedes la gratitud por asistir a este curso, esperando pues que pueda colmar sus expectativas. Siempre va a haber la parte de rueda de preguntas con la intención de poder absolver cada una de vuestras dudas. ¿Ya? Pues bien, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla y me voy a dirigir al primer punto. Ahora, para ser más rápido, voy a desactivar la cámara de tal manera de que llegue con mejor nitidez el audio y al mismo tiempo todos ustedes también tener desactivada su cámara. Vamos a ver
la parte sismológica. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sismo, rápidamente se nos viene a la idea que debe de ser un movimiento que sucede en la Tierra, que es lo primero que se nos va a venir a la idea. Al mismo tiempo, de acuerdo al mapa sismológico, sabemos que Sudamérica, en el caso de Ecuador, Perú y Chile, hay una franja que está en una zona de alta sismicidad. Esa alta sismicidad, en los códigos de diseño, se trabaja a través de un factor de zona y de un espectro o plataforma de respuesta. Pero en realidad, ¿qué es un sismo? Entonces, mirándolo de otro enfoque, un poco más amplio, vamos a definir a un sismo. Vamos a ver la parte de sismología. Se nos viene rápidamente a la idea que es un sismo. Entonces, un sismo no es más que una liberación de energía Esta liberación de energía va a ser disipada va a ser disipada y acá vienen dos enfoques. Un enfoque que es el tradicional o convencional, y un enfoque que es moderno. En el tradicional, de lo que se trata es que va a ser disipado por el suelo en primer lugar y la estructura. Y el enfoque moderno va en forma diferente. Efectivamente, el suelo llega a disipar, el edificio o estructura también, y adicional se están incorporando unos dispositivos denominados
sistemas de protección sísmica. Estos sistemas de protección sísmica vienen a ser los disipadores de energía y los aisladores en la base. Entonces, en el enfoque convencional, prácticamente la estructura va a tener que esforzarse al máximo para poder disipar toda esa energía liberada. Si nosotros efectuamos una distribución de energía en el tiempo, pues hay una energía de entrada que es del sismo, hay una energía que es de la estructura o el edificio, hay una energía potencial y hay una energía cinética. Entonces acá podríamos, de acuerdo a la distribución de energía en el tiempo, indicar que la energía liberada por el sismo es disipada por el edificio, la potencial y la cinética. Este es mi enfoque convencional. Mi enfoque moderno
Esta misma distribución de energía el sismo, el edificio se reduce, potencial, cinética y aparece la energía del dispositivo. Del sistema de protección sísmica. Acá tendríamos que la energía del sismo es absorbida por el edificio propio por los sistemas de protección sísmica, potencial y cinética. Hay una diferencia entre lo tradicional y lo moderno. Lo moderno, lo actual. Nos estamos viendo que aparecen estos sistemas de protección sísmica y están ayudando bastante. ¿En qué porcentaje será? De tal manera que el edificio no trabaja al 100% de su capacidad, sino menor. Cuando hablamos de estos disipadores y aisladores, estamos entendiendo que son varios. Es el viscoso,
viscoelástico, fricción, plastificación. Y entre los aisladores estamos hablando de bajo amortiguamiento, de núcleo de plomo, de alto amortiguamiento. Entonces tenemos varios dispositivos. Y estamos solamente acá en este grupo en los denominados sistemas pasivos, porque hay activos, híbridos, semiactivos, de los cuales, por ejemplo, para el caso del Perú, se ha trabajado con disipadores viscosos y de plastificación, aisladores, núcleo de plomo y de alto amortiguamiento. Todavía tenemos un universo grande por aprender, pero en síntesis, ¿qué podríamos indicar al respecto? Lo que podríamos indicar, tratando solamente de dos dispositivos, hay una gama de forma de colocación se empezó trabajando con el disipador, colocándose en una forma de diagonal.
Después se vio una forma distinta, que es colocar un estilo tipo chevron, brazos metálicos y acá el dispositivo. En este caso la efectividad es del 100% porque coge todo el efecto lateral. Esta disposición, como ya indicamos, diagonal, donde la efectividad no es del 100%. Sí nos va a controlar lo que es la distorsión, va a reducir los esfuerzos. Fue la primera experiencia, pero no la más efectiva. Tipo chevron, eso sí se logra una efectividad del 100%. Luego vino la de chevron, pero en la propia diagonal, hasta el centro, que no se logra tampoco el 100%, pero es otra forma de colocación por arquitectura para salvar espacios interiores. Este tipo Chevron 2 es la que se utilizó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. Después se empezó a plantear que no es necesario colocar en todos los pisos. Podría yo colocar en forma de repente para varios pisos, como la Torre Mayor. Como también lo podría colocar no en todos los pisos, sino en forma alternada. Ciudad de México. Y así hay más formas de colocación. Hay el doble chevron,
Esto se colocaba en el edificio Reducto en Lima, Perú. Y en fin, hay muchas más formas. Para tener una idea, el disipador de fluido viscoso incrementa el amortiguamiento entre un 20% a un 40%. Si estoy incrementando el amortiguamiento, voy a reducir el desplazamiento lateral, voy a reducir la distorsión o deriva de entre pisos, voy a reducir las fuerzas internas de diseño. Voy a lograr todo ello. Con el aislador sucede algo diferente. Lo que se hace es desacoplar la subestructura de la superestructura ¿correcto?
Acá todo el edificio se mueve como si fuese un bloque. Aparece lo que estamos viendo, la denominada losa cero. La altura del aislador, este desplazamiento total máximo, y a todo esto se le llama interfase, porque al desacoplar tenemos una base supuestamente fija y la otra en toda la superestructura que se va a mover como un bloque. En esta interfase sucede algo especial. Es ahí donde se va a ver el efecto de la disipación de energía y la retransmisión de una menor cantidad hacia la superestructura. Entonces es un tema de investigación muy interesante, el análisis de la denominada interfase. Tanto el aparato matemático para ver qué energía es la que ingresa y qué energía es la de salida. También es importante determinar el verdadero valor del factor de reducción, tanto para la edificación en un suelo rígido con aislamiento, cuál es el factor de reducción R a utilizar para el aislador para suelo rígido, cuál es el R a utilizar en un suelo intermedio y cuál es el R en un suelo flexible. Porque se decía que los aisladores es mejor que se coloquen cuando los suelos son rígidos. Pero de ahí ha ido cambiando todo el esquema. Claro está que su efectividad va a ser menor en los otros tipos de suelos, pero podemos utilizarlos también. E inclusive hay la tendencia de utilizar como grupo de aisladores. Y se está trabajando con los aisladores de bajo costo también, para viviendas unifamiliares de 2 plantas, una planta como tal, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante y que tiene un mundo abierto todavía por trabajar, igual que los disipadores. Para el caso del aislador con núcleo de plomo, logra incrementar, primeramente, es un sistema que desacopla
la subestructura de la superestructura, retransmitiendo una menor cantidad de energía, porque en esa interfaz es donde se está disipando. Incrementa del 15% al 30%. Reduce las distorsiones. Reduce las aceleraciones. Reduce las fuerzas de diseño. Pero sobre todo, estos sistemas, tanto los de disipación como de aislación, lo que van a hacer que el edificio queda operativo. Eso es importante. Operativo significa que no está comprometida la estructura. Es por ello que algunos países, incluido el Perú, optaron por normar que los centros hospitalarios deben de tener el sistema de aislación sísmica. El término operativo significa que está funcionando. Y ahí viene una nueva corriente. Que se dice solamente es el sistema de disipación y de aislación los que van a permitir que el edificio quede operativo o habrá algún método de diseño especial. Pero previamente el criterio normativo vigente. Si uno revisa el código de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, de cualquier país, nos daremos cuenta que los códigos de diseño los códigos de diseño tienden a algo.
muy claro. Primero, no se permite el colapso. No hay ningún código de diseño que admita el daño y que diga sí puede colapsar la edificación en forma progresiva y diga el colapso. No, no se permite el colapso. No se puede decir que no se permite la pérdida de vidas humanas porque no podemos garantizar que no se pierdan vidas humanas, porque son temas ajenos ya a la estructura, que es, por ejemplo, el tema del corazón, que una persona puede fallecer como consecuencia del movimiento sísmico, la desesperación propia de la persona. Entonces podríamos indicar que se trata de reducir pérdidas humanas. Se reducen pérdidas humanas. En ningún momento se dice que no se permite, no, sí, se reduce. Y algo especial que aceptan los daños. Se aceptan los daños. ¿Correcto? Entonces, el código acepta el daño, no el colapso, y trata de que se reduzcan las pérdidas de vidas humanas, más que todo garantizando que el edificio no colapse. ¿Y a qué daño se refiere? Acá los códigos empiezan a considerar que si el sismo es severo, lo que se va a producir son daños importantes. Si el sismo es moderado, son daños reparables. ¿Correcto?
¿Qué significa este daño importante? Este daño importante significa que vamos a tener que reforzar. Y esto vamos a tener que reparar. Entonces, de todo esto, podemos deducir algo, que cuando un negocio inmobiliario coloca un rótulo de edificio antisísmico y dice que se ha diseñado con el código vigente, simplemente está mintiendo. No se permite el colapso, pero sí van a haber daños para, si el sismo es severo, van a ser daños importantes que va a llevar a un reforzamiento. Que en caso no ocurra, no depende solamente de la ubicación, sino también depende de la altura, de la configuración que vamos a tener, de varios factores como tal. Entonces los códigos de ninguna manera nos están garantizando que va a quedar el edificio sin daños por sismo severo, de ninguna manera. Y ahí viene una siguiente forma de cálculo. Se dice, bueno, tengo a los sistemas de protección sísmica que vienen a ser aquellos que me van a garantizar que el edificio quede operativo. Eso está perfecto. Pero si no tengo estos sistemas de protección sísmica y lo utilizo en el cálculo, mi código de diseño, no puedo garantizar que va a quedar operativo. No hay forma, no hay método que me indique que eso va a quedar operativo. Y como le decía, aparece desde hace ya un buen número de años la idea del diseño por desempeño y mucho más globalizado la no linealidad física, como una alternativa de garantizar a priori que el edificio va a quedar operativo. Muy bien, entonces los códigos de ninguna manera nos están garantizando que el edificio quede operativo. Como le decía, hay una nueva forma de cálculo que es la metodología del diseño por desempeño, que lo podríamos describir en una forma simple, un diagrama, esfuerzo de formación, para el acero,
Pasamos a un diagrama. Momento, curvatura del elemento estructural, de los elementos estructurales. Idealizamos las denominadas rótulas plásticas. Y obtenemos el nivel de desempeño. Sigma es el esfuerzo, como sabemos. Esfuerzo normal.
Era de formación unitaria, longitudinal, M es el momento, curvatura, rótula plástica es un esfuerzo no disipado, significa un daño. Los niveles de desempeño, TO es totalmente ocupacional, ocupacional, seguridad de vida, y cerca del colapso. Un hospital tiene que quedar totalmente ocupacional. Un centro comercial ocupacional, lo mínimo para una vivienda de seguridad de vida. Cerca al colapso, ninguno. De esa manera, como un análisis a priori, estamos garantizando que el edificio se va a comportar muy bien. Retornando, podemos ver que los sismos se pueden originar por problemas de subducción, es decir, cuando en el caso de nuestro continente, cuando la placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana, se va a liberar la energía y ocurre en toda la franja costera donde hay un problema de subducción, hasta parte de Chile. Otra de las formas
de origen del sismo viene a ser el tema de la placa subducida, con una inclinación de 10 a 15 grados hasta un máximo de 45 grados, conocida como zona de Benioff. Esto es la distribución de las placas en el mundo. Y podemos ver que en Sudamérica tenemos esa placa de Nazca y la otra la sudamericana, como habíamos indicado. Y al introducirse, que se está generando el problema de subducción. Liberando energía. Que la gran cantidad de sismos severos que ocurren en el caso peruano, estamos por el orden del 95% de sismos severos, como consecuencia del problema de subducción. Los sismos intraplaca, que es al interior de la placa, se produce una liberación de unos esfuerzos denominados residuales, la actividad volcánica en el sur del Perú tenemos volcanes, algunos inactivos y otros todavía poco activos. Y nos vamos hasta Centroamérica, que también hay volcanes. Quetzaltenango, por ejemplo, en Guatemala, una ciudad prácticamente rodeada de volcanes. Y la actividad humana. La actividad humana, al hacer detonaciones para la parte minera, el enviar raquetas al espacio también para la exploración de vida en otro planeta, también genera sismos. Las explosiones nucleares también generan movimientos sísmicos. El lugar donde ocurre el sismo, se denomina foco. La proyección en la corteza terrestre se denomina epicentro. La distancia vertical entre el epicentro y el foco se denomina profundidad focal. Esta profundidad focal si es menos de 60 kilómetros, se considera que es superficial. Y a su vez es el más dañino para las construcciones. Si oscila entre 60 y 350 kilómetros, es intermedio. Y si es mayor a 350 kilómetros, es profundo.
Como se había indicado, el más severo para las construcciones es el de foco superficial. Entonces, el lugar donde ocurre el sismo es el denominado foco o hipocentro. La proyección hacia la corteza terrestre se llama epicentro. Esta distancia h se llama profundidad focal. Si h es menor a 60 kilómetros, el foco es superficial. Foco intermedio es foco profundo. Tenemos superficial, intermedio y profundo. Como habíamos indicado, el que genera más daños es el foco superficial, porque su onda de expansión llega mucho más rápido hacia el edificio. La distancia por la horizontal entre el epicentro hasta la estructura se le llama distancia epicentral. El suelo también va a jugar un rol importante.
porque cuando vamos a tener una estructura sobre un suelo flexible, lo que se va a hacer es amplificar el desplazamiento. En cambio, cuando tenemos una estructura sobre un suelo rígido, lo que se hace es atenuar el movimiento. Pero acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el periodo del suelo y otra cosa es de la estructura. Entonces, podríamos indicar que si el suelo es rígido, lo que hace es atenuar. Atenúa el movimiento. Si el suelo es flexible, amplifica el movimiento. Algo que debemos siempre de recordar es que el periodo del edificio, si es igual al periodo del suelo, la falla se llama de resonancia. Significa que sigue vibrando por más que el movimiento ya cesó. Lo que se tiene que hacer es que el periodo del edificio sea diferente al periodo del suelo. Entonces, el periodo del edificio es 0.1 el número de pisos en segundos. En segundos, 0.1 el número de pisos. Para que cumpla con las distorsiones de entre pisos, una estimación debe ser entre 0.1 y 0.15.
Ahora, yo tengo un edificio Para un edificio alto el periodo es largo. Para un edificio de baja altura el periodo es corto. Un edificio alto mediano y de baja altura. De baja es menor a 5 pisos. Mediano de 6 a 10 pisos. Y alto mayor a 11 pisos. Para nuestra realidad. Hablamos de edificios muy altos cuando son mayores a 25 pisos y para nuestros países ya rascacielos son por encima de 50 pisos. Alto de 11. Edificio muy alto. Ahí está. Entonces, este edificio de baja altura tiene un periodo corto, mediano tiene un periodo intermedio y alto ya tiene periodo largo. El suelo El suelo rígido tiene un periodo corto. El suelo flexible tiene un periodo largo. Por lo tanto, el edificio alto yo debería de elegir como suelo un suelo rígido. Para que mi periodo de mi edificio sea el opuesto de lo que es el suelo.
Eso tengo que verlo siempre. Y para el edificio de baja altura, quiero proyectarlo en un suelo flexible o blando. Porque este tiene periodo largo y acá el edificio periodo corto. Para asegurar mi inversión yo debería tener en cuenta este cuadrito. Periodo de edificio opuesto al periodo del suelo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, como me ha salido el costo muy bajo del terreno, el suelo es flexible y mi edificio es alto? Voy a tener que condensar la estructura, debo de hacer una inversión adicional que a la larga me va a salir más costoso, porque voy a tener que utilizar una losa de sustentación o pilotes. Voy a mejorar mi estructura para cambiar los periodos, es decir, todo un trabajo bastante grande. Donde el costo inicial de mi proyecto se va a incrementar notoriamente. Es decir, lo que ahorré en terreno, lo invertí en la estructura o en el suelo. Y a la larga me va a salir más costoso. Entonces, como inversionista debería pensar en ese cuadrito para poder elegir dónde voy a construir. Ahí podemos ver que en un sector de Lima está en 7 en una misma ciudad y en otro está con 9. Se amplifica. Las ondas, los tipos de ondas sísmicas son la onda primaria, onda P, y la onda secundaria u onda S. Primaria o principal y S secundaria. Dentro de las ondas superficiales tenemos las ondas denominadas Low y Rayleigh. La velocidad de la onda primaria o principal está ahí y depende del módulo de elasticidad, de la densidad del suelo y del coeficiente de Poisson del mismo. La onda S u onda secundaria, su velocidad depende de los mismos parámetros.
Ahí tenemos las relaciones entre velocidades de ondas P y onda S. La onda Rayleigh, dentro de las ondas superficiales, viene a ser la que tiene la mayor cantidad de energía y genera la mayor cantidad de daños o colapsos en las estructuras. Con el correr de los años hemos entendido que los sismos tienen magnitud y tienen intensidad, pero a veces confunde qué es magnitud y qué es intensidad o qué mide cada uno de ellos. Pues la magnitud lo que mide es la energía liberada. Y la intensidad lo que mide son los daños en la estructura. La magnitud se utiliza como escala, la escala de Richter. Y como intensidad, la escala de Mercalli modificada. Nosotros estamos muy pegados a lo que es el código americano. Si se quiere hacer una norma en nuestros países, esta norma no es nuestra, sino más bien es una adaptación del código americano a nuestra realidad. Y una vez que se adapta a la realidad, se le corrige algunos factores y eso es todo. El resto se traduce y se incorpora al código. Significa que no tenemos códigos propios, son adaptaciones. Eso implica que debemos de investigar muchísimo para lograr en algún momento tener código propio. La energía se puede medir también por esta fórmula en función de la magnitud y estos factores para sismos severos y leves. Nuestros códigos de diseño trabajan con el denominado periodo de retorno. Generalmente 475 años. ¿Qué es un silencio sísmico? Silencio sísmico viene a ser la ausencia de un sismo severo por un periodo mayor o igual a 30 años. Es la ausencia de un sismo severo por un periodo de 30 años como mínimo.
si en esos 30 años no ha ocurrido un sismo severo, estamos en una zona de silencio sísmico y la probabilidad de ocurrencia de un sismo muy severo es alta. Nadie sabe cuándo va a ocurrir un sismo, no hay metodología, no hay instrumentación que nos diga tal día va a ocurrir, sino nos avisan con pocos minutos. Claro que nos sirve para poder mantener la calma, saber dónde nos vamos a ubicar, porque previamente ya estamos preparados. Pero la naturaleza también es impredecible. Y no en todos los países tenemos un sistema de monitoreo satelital y de instrumentación terrestre que nos garantice que va a ocurrir un sismo con una anticipación de unos 15 minutos. Los sensores que se tienen están solo en algunos países. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que decía un profesor peruano, señor Julio Coigua, que ante esta incertidumbre se debe diseñar de tal manera que la fuerza del edificio sea mayor a la fuerza generada por el sismo. Miren ustedes, en la zona donde yo vivo desde el año 1970, no ocurre un sismo muy severo. Significa que ya llevamos 50 años. Y como fue el sismo el 30 de mayo del año 1970, ya nos acercamos a los 51 años. Y eso es muy, pero muy preocupante. Porque lamentablemente las construcciones, el negocio informal, la informalidad, ha generado un incremento de viviendas, pero con diseños inadecuados. Lo que decía otro colega, ingeniero Felipe García Bedoya, que no puede ser que todo el ahorro de una vida haya servido para acabar tu propia tumba, porque te fuiste por lo más cómodo, la autodestrucción y autogestión. Incrementa notoriamente la vulnerabilidad de las edificaciones.
¿Cómo se mide un sismo? Un sismo se va a medir a través de un acelerograma, que es la aceleración versus tiempo, un velocigrama, velocidad versus tiempo, o un sismograma, desplazamiento versus tiempo. Y acá es importante entender que debemos de instrumentar nuestros países en cada región. Mientras no instrumentemos, estamos desprotegidos. Una ciudad determinada lo vamos a dividir por tipos de suelos: roca, rígido, intermedio y flexible o blando. Y acá tenemos los acelerogramas. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como podemos ver, se ha colocado en forma de triángulo, de tal manera de reducir acá tenemos los acelerógrafos, que son los instrumentos para medir la aceleración del sismo. Entonces, ahí tengo la aceleración versus tiempo y a esto se le llama acelerograma. Acelerograma, que mide la aceleración en el tiempo, como ha ido variando como tal. Y como dije, en forma de triángulos para poder reducir el error de cierre. Sería lo ideal, 3 en cada tipo de suelo. Y ahí está la importancia de la instrumentación. Si no tenemos instrumentos,
lamentablemente no tenemos la certeza que la aceleración que estamos considerando es la correcta. De ahí la importancia de la instrumentación. Teniendo ya distintos acelerógrafos, vamos a ir corrigiendo ciudad por ciudad y obteniendo las aceleraciones en la zona. Y con el tiempo vamos a construir el denominado mapa sísmico. ¿Para qué me va a servir todo este trabajo con los acelerogramas? Los acelerogramas son muy importantes y nos van a permitir construir el espectro de diseño. ¿Cómo han ido progresando las escalas sísmicas? Primero la de Rossi Forel en el año 1883, una escala de 10 grados. Luego la de Mercalli, Cancan y Sieber en el año 1917 de 12 grados. En el año 1934 cambió su denominación a Mercalli modificada. En el año 1954, en la antigua Unión Soviética, el Instituto de Física de la Tierra generó su escala de 12 grados. En el año 1964 pasó a ser la escala MSK en honor a Medvedev, Sponheuer, Karnik. En realidad, las escalas a utilizar Mercalli modificada, MSK son muy parecidas. Como la intensidad se mide en los daños, en las edificaciones de adobe ya en 7 vamos a tener daños. Albañilería con errores de configuración estructural 8, concreto 9. Y la preparación de las personas es demasiado importante durante un sismo. Es muy importante participar en los simulacros para saber qué hacer antes, durante y después del sismo. Generalmente los niños son los más aplicados, los que respetan todos los códigos, las normas, y nosotros también debemos de dar el ejemplo participando activamente en estos simulacros. Como los sismos han sido en la mañana, en la tarde, en la noche y de madrugada, existen simulacros para la mañana, la tarde, la noche y de madrugada también. La idea es participar y saber cómo es que vamos a trabajar. Pues bien, de esta manera concluimos con este primer bloque